Maranata, Cristo viene, hermanos. Les pido, hermanos, que me acompañen con una oración para iniciar este estudio. Padre y Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, te pido por todos mis hermanos en Cristo. Te pido que los alientes, los sustentes, que les des paz y los guíes, Señor. Líbralos de toda tentación, de todo mal, de toda enfermedad y de todo ataque del enemigo, Señor. Ayúdanos, Padre, a servirte y seguirte como debemos, a santificarnos y poder ser salvos, Padre. Señor, te pido que guíes esta enseñanza, que guíes nuestro hablar, nuestro escuchar, nuestro mirar, que todo lo que diga sea guiado por ti a través de tu Espíritu Santo. Amén. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Hermanos, tenemos que buscar la salvación santificándonos y a su vez ganar almas para Cristo. En Daniel 12:8 se nos dice, ¿cuál será el fin de estas cosas? ¿De qué cosas? De las cosas que van a suceder en el fin del mundo. Y la palabra nos contesta, muchos serán emblanquecidos y purificados. Ese es el fin de que nosotros pasemos por todas estas pruebas. El 2020 ha comenzado lleno de catástrofes, como lo han visto, hermanos, una tras otra. ¿Será que esto es principio de dolores? El Señor me puso la inquietud de conocer el proceso de parto de la mujer. Más adelante lo vamos a estar viendo para comprender más por qué Dios puso esta palabra dentro de su palabra. En este 2020 han habido muchas catástrofes, muchos caos, entre los que tenemos las enfermedades como la que actualmente estamos pasando, que es el coronavirus, pero nos damos cuenta que esta enfermedad o esta epidemia no ha sido como otras, no es igual a otras enfermedades anteriores. Esta puso al mundo en cuarentena total y encima de todo no nos podemos congregar. Hemos visto también cómo hay tanta degeneración, cómo el grupo LGTB ha tomado tanto poder. El caso de Epstein, que es este señor que tiene una isla donde hacían orgías, pedofilia, brujerías, sacrificios, a la que asistían muchos poderosos y muchos artistas y gente reconocida. Hemos visto también muchos terremotos, pero ustedes dirán, terremotos siempre ha habido, ¿no? Pero este año ha habido terremotos más frecuentes y fuertes que otros. Los incendios también. Este año ha habido incendios enormes. En Australia, miles y miles de hectáreas fueron quemadas. Meteoros y asteroides. No mucha gente le presta atención a esto, pero estadísticamente, todos los años entran a la Tierra meteoros. Lo que pasa es que en las noticias no lo ponen, pero sí entran, y como también se da el caso de que cuando entran a la atmósfera muchos se desintegran, la gente no le presta atención. Se dice que ahora va a pasar un asteroide cerca de la Tierra el 29 de abril, con una dimensión de 1.7 por 4.1 kilómetros, que va a pasar muy cerca de la Tierra y quizás la va a alterar. Y que el 31 de mayo también va a pasar cerca del cometa Atlas, que vamos a ver una luz celeste en muchos lugares. Luego tenemos el colapso económico. Vemos cómo ha caído la bolsa en muchos países, el petróleo, la moneda, las guerras, cómo han habido guerras en todo este tiempo, y rumores de guerras también. Estamos en espera también de una que quizás pase pronto, que es la guerra de Gog y Magog, que profetiza Ezequiel.
Después vemos el calentamiento global. En la Antártida se han establecido récords de temperatura de 20.7 grados este año. Se descongelan los polos y esto hace que se aumente el nivel del mar y cree caos en todo el mundo. El polo norte se mueve. Se dice que el polo norte se ha movido más hacia Rusia y estaba más hacia Canadá. Los tornados y huracanes se hacen más frecuentes y más fuertes, como el de Puerto Rico y todas estas cosas que han pasado este año. Confusión en animales. Vemos cómo los animales están confundidos, llegan a la ciudad, la migración de las aves, cómo caen al suelo, cómo pierden el rumbo. Los peces también, cómo mueren, cómo pierden el rumbo y se salen hacia las orillas, las ballenas. Los insectos. Estamos viendo una plaga de langostas que ha entrado y ha afectado todo lo que es Medio Oriente y África, y se dice que ahora va hacia Europa. Antes de comenzar con el estudio de Mateo 24, quiero decirles que para estudiar escatología, que es el estudio de los últimos tiempos, hay que tener en cuenta que las profecías bíblicas, unas ya se cumplieron, otras no se han cumplido, y otras se cumplieron y se vuelven a cumplir. O sea, tienen un doble cumplimiento, como la que hablé de la guerra. Hay una guerra que profetiza Isaías, que es la destrucción de Damasco. Esa guerra pasó y está aconteciendo actualmente también. Aquí vemos el primer título que dice: Jesús predice la destrucción del templo. Esto también sale en Marcos 13 y en Lucas 21. Cuando Jesús salió del templo se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahí vemos que el templo no está ya, quedó totalmente derribado. Solamente sale la cúpula dorada que está ahora ahí y que no forma parte del templo, sino es de los palestinos. En Daniel 9:26 nos dice: y después de las 72 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Aquí vemos que habla de la crucifixión de Jesús y vemos que habla de la destrucción del templo que sucedió en el año 70 y lo hizo el príncipe Tito, hijo del emperador Vespasiano. El segundo título que vamos a ver es señales antes del fin. Vamos a ver cuánto de esto se ha cumplido. Dice la palabra. Bueno, ahí vemos que también salen Marcos y Lucas. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí quiero explicarles un poquito con esta línea del tiempo. Vamos a empezar hablando de lo que ha ocurrido desde un inicio. Vemos que de Adán a Abraham hubo 2000 años. De Abraham a Jesús hubo 2000 años. Y de Jesús a Israel hubo 2000 años. Si sumamos, son 6000 años. Y ven aquí una similitud, ¿no? Que Dios nos creó en seis días. En la palabra de Dios en Pedro nos dice que para el Señor un día son como 1000 años. Un día son como 1000 años. Y aquí nos da una señal clara el Señor de Dios, que 6000 años concuerda con los 6 días de creación del hombre. Si un día son como 1000 años, serían 6 días. Aquí vamos a explicar un poquito la línea del tiempo desde el bautismo del Mesías, de Jesús, su crucifixión, apedrean a Esteban, que es el primer mártir cristiano, hasta que viene el tiempo que le llamamos el periodo de la iglesia o periodo de gracia, que es donde se unifica
la iglesia, o sea, los judíos más los gentiles. Cuando esta profecía de los últimos 7 años de tribulación se le dio a Daniel para hacerse efectiva, ¿qué tenía que existir? El pueblo y la ciudad santa. Y en ese tiempo estaban en exilio, no existía. Otra cosa que falta todavía está ya. Se cumplió en 1948. En Amós 9:15 la palabra nos dice, los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados. Y el Salmo 90 nos dice que los días de nuestra edad son entre 70 y 80 años. Esta es una profecía que hay que tomar mucho en cuenta, porque aquí más o menos nos da una idea de que estamos viviendo en los últimos tiempos. Si sumamos 1948 más 70, nos da 2018. Si sumamos 1948 más 80, nos da 2028. Aquí hay un rango de tiempo que tenemos que estar velando. Y luego de esto, faltaría, según la profecía que se le dio a Daniel, el templo, la manifestación del anticristo y la inclusión del resto de los gentiles. Vamos a ver que a través de la palabra, los primeros cristianos fueron los judíos. Después de Esteban y de la predicación a los gentiles, fuimos injertados los gentiles, como nos dice la palabra en Romanos, y de ahí formamos parte de lo que es la iglesia o la mujer, como se habla Apocalipsis. Vamos a ver el último periodo que se basa en 7 años divididos en 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Vamos a ver ahora los versículos de Mateo 24, del 4 al 8. Y vamos a analizar si pareciera que todo esto ya pasó, pero a menor escala. Como dice la palabra, fue el principio de dolores en años pasados. Dice, reconociendo a Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. En Lucas 21, que está la misma palabra, agrega a esto, 11, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Ahí vemos todo lo que vimos en la diapositiva anterior. Han habido lunas rojas, meteoros, asteroides, confusión de aves, tanta confusión y tantas señales en el cielo. Y nos dice, y todo esto será principio de dolores. Esta fue la palabra que me puso el Señor a estudiar. Que vamos a ver a qué se refiere con principio de dolores. Nos dice Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto, hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Aquí vemos que pasamos esta primera etapa que se le llama principio de dolores, que viene antes, como le explicaba, de los 7 años de tribulación que están divididos en 3 años y medio y 3 años y medio. De esto se trata las 70 semanas de Daniel, que en otra oportunidad vamos a estar viéndolas. Lo curioso de estas cifras es que tanto en Daniel como Apocalipsis la hablan y de otras maneras. Hablan de 42 meses, 1260 días, tiempo y la mitad de un tiempo. Tenemos que prestarle mucha atención a esto porque nos las describe de 3 maneras diferentes. O sea, es claro la profecía aquí. Aquí vamos a ver el parto de la mujer, que fue lo que me puso a estudiar el Señor. El parto normal de la mujer dura 36 semanas. Aquí lo dividí en las fases. Fase 1, que es faltando una semana a la semana 35.
nos dice dilatación precoz o latente. Es cuando se inicia la apertura del cuello uterino. Esta etapa suele ser la más larga y por suerte la menos intensa. La mayoría de mujeres ni se percatan de su incipiente dilatación. Aquí hay algo de similitud con lo que nos pasa. En esta primera fase no muchos se percatan. Dios nos llama a estudiar la palabra para distinguir su tiempo. Hay una palabra que el Señor les dice hipócritas. Saben distinguir el tiempo, los tiempos del clima, mas no mis tiempos. O sea, tenemos que saber distinguir los tiempos. Aquí hay mucha gente que no se va a percatar. Pero nosotros, los hijos de Dios, los atalayas, tenemos que estar velando. Es señal de que se acerca el día. Una señal clara. Esto lo describe la Biblia como principio de dolores. Luego vemos la fase 2, que viene en secuencia con la fase 3. Aquí se va acelerando el proceso. Dice dilatación hasta los 5 o 6 centímetros. Las contracciones empiezan a hacerse más dolorosas, comienza el verdadero trabajo de parto. El dolor es considerable. Entre contracción y contracción, por lo general el dolor desaparece. Aquí es oscilatorio el dolor. Comienza a acelerarse, pero es oscila. Esto podríamos concordar con lo que llamamos tribulación, y lo vamos a ver más adelante, que también dura 3 años y medio. Aquí en medio de la fase 2 y la fase 3, el Señor me llamó la atención con esto, con la epidural. ¿No le parece que la epidural podría ser la ayuda de Dios a su pueblo? La palabra dice que Él nos guarda en el día de la prueba. No dice de Él al día de la prueba. O sea que la prueba tenemos que pasarla. En otra parte, dice que Él acorta los días y los hará menos intensos para su pueblo. Y en Apocalipsis nos dice que Él sustentará a la mujer, o sea, su iglesia, por un periodo de 3 años y medio. Gloria a Dios. Y así va a ser, aleluya. Dios es bueno y misericordioso para con nosotros, hermanos. Y de aquí pasamos a la dilatación de 5 a 6, pasa a 10 centímetros. Esta es la etapa de velocidad máxima. Cuando se dilata y en poco tiempo a gran velocidad la madre ya encuentra pocos momentos de ausencia de dolor. Esto lo llamaríamos gran tribulación. La cuarta fase sería la fase de alumbramiento. Somos sacados de la tierra. Esto sería el rapto, cuando Dios viene por su pueblo y lo arrebata. Gloria a Dios. Aquí tenemos que estar erguidos. La fase 5, que es el posparto, inmediato, impronta afectiva, se le llama impronta afectiva. El bebé es colocado en el pecho de la madre para establecer un primer vínculo. Esta similitud, aquí encontramos similitud con las bodas del Cordero, con el milenio y la nueva Jerusalén. Aquí es cuando ya estamos con el Señor alabándolo y glorificándolo y Él nos está dando paz. Esa impronta efectiva me llama y me lleva a lo que dice Isaías, en Isaías 66:13. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré a vosotros en Jerusalén. En Jerusalén tomaréis consuelo. Y en Mateo 5:8 que dice, dichosos los que lloran porque serán consolados. Aleluya. Aquí cuando se le da la palmadita también y llora el niño. Aquí continuamos entonces con Mateo 24:9. Entonces
os entregarán a tribulación. Vimos que principio de dolores, pasamos a la segunda etapa, que es tribulación. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes a causa de mi nombre. También se dice que habrá falsos profetas y que el amor de muchos se va a enfriar y que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Esto puede ser más fácil ahora con el internet y la tecnología que tenemos. Ese es nuestro trabajo. Esta sería la segunda etapa. Aquí vamos a hablar de lo que es la abominación desoladora, que viene siendo en la mitad, luego de la tribulación. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, aquí puse la A de otro color, ¿por qué? Porque viene del desolador, del anticristo. De que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Aquí claramente el Señor nos manda a leer, pero no a leer el libro de Mateo, sino el libro, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito. Aquí nos van a leer el libro de Daniel. Aquí hay algo curioso también cuando lo comparamos con Lucas 21. En Lucas 21, 20 agrega: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Aquí vemos que junto con la abominación desoladora puede haber una guerra que podría ser la guerra que le estuve hablando al principio de Gog y Magog, que describe Ezequiel 38. Segunda de Tesalonicenses 2:3 me explica un poquito más del anticristo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. O sea, el Señor no viene, su pueblo no es raptado hasta que esto también acontezca. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí vemos que tiene que sentarse en el templo y se tiene que hacer pasar por Dios, como también vimos en la gráfica de la línea del tiempo, donde el Señor le habló a Daniel que esto también tenía que pasar. Daniel 9:21: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y a la mitad de la semana hará cesar el continuo sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí es lo que nos hablaba acá arriba. El que le entienda, nos manda a leer esta parte, la palabra de Dios en Daniel. Pero yo me pregunto, ¿reconstruir el templo para qué? ¿Para que se manifieste quién? ¿Para que se cumpla la palabra? ¿No le parece que es algo como fuera de lugar? Se están dando muchos movimientos que apoyan esto, la construcción del templo, pero ¿por qué apoyar una construcción de un templo donde se va a manifestar el anticristo? Mucha gente contesta, no es para, contestaría, pienso yo, que se cumpla la palabra. Pero entonces eso es como decir, bueno, también se habla de falsos profetas, vamos a apoyar a los falsos profetas para que se habla de adulterio, se habla de tantas cosas, vamos a apoyar todo eso para que se cumpla la palabra. No, nosotros no podemos apoyar esas cosas. Aquí le hice una comparación y le puse en esta gráfica, en esta figura, la moneda que se sacó en conmemoración ahora a Trump. Hice una comparación entre Ciro y Trump. Ciro fue un rey escogido por Dios. Trump no sabemos que Dios quita y pone reyes, pero escogido reconstruye el templo antes de Cristo. Quiere reconstruir el templo después de Cristo. Aquí él reactiva sacrificios animales. Aquí, ¿qué se va a reactivar? ¿El sacrificio de animales? No, el sacrificio de nosotros, la Pascua de nosotros es Cristo. Y ya se dio. En el Nuevo Testamento, por todos lados, se habla que nuestro cuerpo es el templo de Dios. Así que tenemos que tener cuidado con estas cosas. Hay un movimiento que se llama Unidos por Israel, que apoya mucho estas cosas. Israel
Sí, Israel es el reloj profético. Es una tierra profética, es una tierra donde se siguen encontrando pruebas de que la Biblia y la palabra de Dios es real. En Israel empezó el cristianismo, nació Cristo, pero cuidado con la idolatría. Como les decía, nuestro cuerpo es el templo de Dios. Dios trabaja de dentro hacia afuera. Nosotros los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo dentro. El diablo trabaja de afuera hacia adentro. Debemos tener cuidado con las atracciones del enemigo y lo que propone el hombre. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Él es el único que nos redarguye de error y de pecado. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Alabado seas tu Padre. Aquí vemos que el anticristo va a aprovechar el caos para acomodar las cosas a su manera. Es una especie de reseteo. Lo que la gente le dice nuevo orden mundial, y la Biblia los describe como los 10 cuernos que entregan poder a la bestia. Daniel 7 nos dice, 25, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y la mitad de un tiempo. Eso sería aquí en la mitad, la manifestación del anticristo, y a él se le va a dar autoridad para que se mueva durante estos 3 años y medio. Aquí es lo que llamamos el control, la marca. ¿Cómo nos controlan? Con la moneda, la comida, la medicina, la tecnología. ¿A cambio de qué? De adoración. En Apocalipsis 13:5 dice, se le dio autoridad a la bestia para actuar durante 42 meses. Se le da autoridad. Dios le da esa autoridad. En 12:14, se le dan las alas a la mujer para huir de la serpiente al desierto, donde será sustentada. Su pueblo será sustentado durante este tiempo. Daniel 8:23. Aquí vamos a ver la descripción del anticristo y el proceso de su toma de control. Aquí dice que se fortalece mano por su propia fuerza. Causará grandes ruinas, que es lo que está causando ahora. Todo el mundo está preocupado con todo esto. Y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Daniel no entendía en esos tiempos, porque esta profecía es para estos tiempos. Aquí hay muchos profetas, mucha gente que estudia escatología. Yo dudo mucho que alguien sea dueño de la verdad. A que el Señor nos vaya hablando a todos poco a poco para saber distinguir los tiempos. Apocalipsis 13:16. Y hacía que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre, 666. Y aquí en 17 nos dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero en una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y estos tienen un mismo propósito, entregar su poder a la bestia. Aquí esto pareciera que alguna reunión de estos grupos, las Naciones Unidas, de cualquier grupo de estos, de G20, de la OTAN, en una hora, 10 reyes o 10 personas que se le da autoridad, le entregan el poder a la bestia. Aquí quería ponerle esta figura, ¿no?, de lo que ya se dio y no mucha gente conoce, que es la Agenda 2030 de la ONU. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Aquí vemos que el Señor nos manda a buscar tierra y lugares altos. Antiguamente se buscaba lugares altos para estar en oración y buscar el rostro de Dios y buscar su llenura. Como lo dice Apocalipsis 12:14, Dios nos suple a través de la tierra.
nos manda a ir a la tierra y a lugares altos a buscar su rostro, y a la tierra para ser suplidos. Por lo contrario, el enemigo, ¿qué quiere? Que estemos en la ciudad. Esto me recuerda a la Torre de Babel, adorando al anticristo y dejándonos sellar. Aquí vemos lo de la Agenda 2030, cómo toman el control con la pobreza, con hambre cero, con la salud, con la educación, etc. El 5G también va a ser algo muy significativo, y las ciudades inteligentes, porque el enemigo se va a hacer casi omnipresente con la tecnología. Y vemos aquí cómo se está efectuando el control del mundo a través de potencias o de familias ricas. Entonces, luego de la tribulación, ¿qué viene? Nos explica Mateo 24-21, gran tribulación. A esta gran tribulación en Marcos 13 se le llama tribulación cual nunca ha habido. Y en Lucas 21 le dicen gran calamidad. O sea que vimos los principios de dolores, la tribulación, y la tercera fase que es gran tribulación. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, de esa que describe en el versículo anterior, o sea, la gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Este versículo, si lo estudiamos, vemos que hay similitud con Joel 2 y vemos que hay similitud con el sexto sello del Apocalipsis. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Ya vimos, tribulación, el anticristo, gran tribulación, y viene el Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a los ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí vemos que aquí después de los 7 años sería el rapto, con la gráfica de la mujer, del parto. Vemos que aquí es cuando sacan al niño. Aquí vemos el orden. Principio de dolores, tribulación, manifestación del anticristo, gran tribulación y rapto de la iglesia. Ese es el orden que describe Mateo 24. Por último, hermanos, quiero terminar con esta palabra. Jesús dijo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ustedes creen, hermanos, que hay algo mejor que esto? Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta palabra. Dios los bendiga, hermanos, los guíe, los guarde y le dé paz.